días, estimada profesora. Mi nombre es Pedro Bellorín, soy de tercer año sección C y el día de hoy voy a hablar acerca del análisis métrico y los pasos para su realización. El análisis métrico consiste en redactar la información obtenida al analizar el poema. El análisis métrico permite precisar el tipo de verso, la clase de rima y el tipo de estrofa que son correspondientes al aspecto formal del poema, es decir, su estructura particular. Para la realización del análisis métrico podemos utilizar las llamadas licencias poéticas, las cuales son la sinalefa, la sinéresis, el hiato y la diéresis. Para su realización debemos, número 1, seleccionar un poema, el que sea de nuestra preferencia. Número 2, debemos separar cada verso en sílabas y si son sinalefas se debe contar como una sola sílaba. La sinalefa, para el que no lo sabe, es la unión de una palabra si la última sílaba termina en vocal y la sílaba inicial de la siguiente palabra empieza en vocal. Una vez hecho esto, lo siguiente que debemos hacer es contar el número de sílabas de cada verso, utilizando la llamada ley del acento final, la cual nos dice que si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Si el verso termina en una palabra grave, se queda igual, no se le suma ni se le resta una sílaba al conteo que ya lleva. Y si el verso termina en una palabra esdrújula, se le resta una sílaba al conteo de sílabas. En este caso podemos ver que son 8 sílabas en cada verso. Lo siguiente que debemos hacer es que ya con el número es ahora nombrarlo por el número de sílabas que tiene. Por ejemplo, si tiene 8 es octosílaba. Ahora toca identificar el tipo de verso que ya lleva. Los versos se dividen en dos tipos. En menor, si el verso posee de entre 2 a 8 sílabas, y de arte mayor si el verso posee entre 9 o más sílabas. En este caso, como es octosílabo, es un verso de arte menor. Ahora, la rima consonante, las rimas. Debemos identificar la rima. Si la rima es consonante, la rima puede ser consonante o asonante y consiste en que las últimas palabras de cada verso son iguales. En este caso son consonantes, ya que terminan do, y e. Y para identificar el tipo de estrofa, debemos contar el número de versos. Son 4 en este caso, y dependiendo del número va a tener un nombre. En este caso el tipo de estrofa es redondilla. Gracias por su atención.